serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Libro de Salmos, Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a Tiempo de Creer con vuestro amigo el pastor Paco Rubiales, aquí en Crack Radio Madrid 96.2 de la FM, crackradio.es y también en Facebook, Paco Rubiales Pastor. Nuevamente, muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de Tiempo de Creer. Estamos hablando de guardar la palabra de Dios, estamos aprendiendo acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de guardar su palabra. Qué importante que aprendamos esto, qué importante que la humanidad entera y completa pudiera entender lo trascendental, lo capital, lo importantísimo que es retener, oír y retener y guardar la palabra de Dios. ¿De qué manera tan distinta funcionaría el mundo si toda la humanidad escuchara la voz de Dios, la retuviera y la pusiera en práctica? Tengo algunos versículos aquí en el libro de los Salmos que nos hablan acerca del poder, de la utilidad, de la eficacia, de la trascendencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 107, que es un salmo que se titula Dios libra de la aflicción, hace un relato y recoge determinadas circunstancias en las que el hombre puede estar afligido o el hombre puede estar angustiado. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 19 y 20 del Salmo 107, dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y mira lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjate, dos efectos extraordinarios de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra nos sana y la palabra nos prospera. Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en algunos de sus pasajes dice que Jesucristo sanaba con la palabra. La palabra de Dios es tan poderosa que trae sanidad mental, psicológica, emocional, sentimental y hasta sanidad física. Jesucristo sanaba con la palabra. Primero salvaba y luego sanaba. Dice que muchos fueron sanados por causa de la palabra que él habló. Cuando le dejamos a Dios que abra su boca y nos disponemos a escuchar lo que él nos quiere hablar, verdaderamente él nos sana, él nos bendice con su palabra. Pero no solo nos sana con su palabra, sino que también nos libra de la ruina. Eso significa que nos saca de situaciones angustiosas y desesperadas en términos económicos, pero también de cualesquiera otras ruinas que puedan sobrevenir a nuestras vidas. Hay muchos tipos de ruina: la ruina sentimental, la emocional, la ruina física, la ruina en la salud. Pero qué bueno que el Señor viene y nos saca de la ruina. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios anhela es que sus hijos
prosperen, es que sus hijos prosperen. Cuando vemos aquí, en la tercera carta del apóstol Juan, que la podemos leer casi al final de la Biblia, un poquito antes del Apocalipsis, vemos cómo el apóstol Juan se dirige a un tipo que se llama Gayo. No sabemos quién es exactamente este Gayo, se mencionan 2 Gayos a lo largo de toda la Biblia, pero Gayo era un nombre muy común en aquel tiempo, ¿no? Y dice en la tercera carta de Juan, dice, solo tiene un capítulo, dice, el anciano, refiriéndose a Juan, porque Juan era anciano en ese tiempo, dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y mira lo que le dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuáles son los deseos del apóstol Juan, del anciano, para este tal Gayo? Son los deseos de Dios para Gayo, pero también son los deseos de Dios para ti y para mí. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios tiene pensamientos de paz y no tiene pensamientos de mal para nosotros. Todo lo que Dios quiere es que en primer lugar huyamos de nuestras rebeliones, que por medio de Jesucristo nos reconciliemos con Él, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que como Gayo seamos prosperados en todas las cosas. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para con vosotros, para que alcancéis el fin que esperáis. Lo que Dios anhela es que nos desarrollemos, que avancemos, que crezcamos hacia el fin, la meta que nosotros deseamos, porque Él la puso en nuestra vida para que la alcancemos. Así que nada que tenga de malo o nada malo que nos pase en la vida es algo que Dios desea. Lo que Dios desea es que prosperemos. Todas las promesas de Dios en la Biblia son promesas de prosperidad, de descanso, de reposo, de paz. Son promesas buenas. Dios no nos desea nada malo. El hecho de que nosotros pasemos tiempos adversos a veces responde a tiempos de prueba que tenemos que atravesar, que vivir, que experimentar por causa de que nuestra fe tiene que crecer. A veces también pasamos tiempos difíciles porque, como predicaba mi esposa el otro día, escogemos los desiertos propios en vez de escoger los desiertos de Dios. A veces también pasamos tiempos difíciles por causa de nuestro pecado. En ocasiones también el Señor nos va a decir, como le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti para que no te falte la fe. Todos los seres humanos, los ateos y los creyentes, los discípulos y los escépticos, pasan momentos de dificultad a lo largo de su vida. Pero ¿qué ocurre? Que esos momentos no los provoca Dios. No, Dios aprovecha la adversidad para enseñarnos una lección, para hacernos ver, para avanzar, para mostrarnos algo, para demostrarnos que con su poder podemos superarlo todo y podemos sobrevivir y vivir a todo. Las promesas de Dios en la Biblia son promesas de prosperidad. Por eso me gusta tanto que estos que estaban aquí angustiados clamaron a Jehová en su angustia y dice que Dios los libró de sus aflicciones. ¿Y qué hizo? Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No quiero que pienses que soy una persona pretenciosa, no lo soy. Pero de repente hay alguien que me está escuchando ahora en algún lugar del mundo o en algún lugar de Madrid a través de Crack Radio Madrid 96.2 de la FM y está escuchando esta palabra que yo estoy predicando. Y quiero decirte, no escuches mi voz, no pienses que soy yo quien te lo estoy diciendo. Es Dios que me está usando para decirte, yo tengo pensamientos de paz para ti, tengo pensamientos de prosperidad para ti, yo quiero abundarte, yo quiero derramar, dice el Señor, toda mi gracia abundante sobre tu vida, yo quiero abrir las ventanas de los cielos y sobreabundarte con toda bendición. Escucha, no rechaces esta palabra vino a tu vida en este momento, vino a tu vida hoy, en este preciso instante, para animarte, para decirte, yo soy el Dios que quiere bendecirte porque yo quiero que seas mi hijo, tú eres mi hijo. Si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tú eres mi hijo. Si todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, recibe en primer lugar la salvación, reconcíliate conmigo y yo seré por tu padre y tú serás por mi hijo.
Y ahora la pregunta es, ¿qué padre no quiere que su hijo prospere? Hombre, hay que ser muy pervertido, muy degenerado para ser padre y querer que tus hijos no avancen, no prosperen, no crezcan, no maduren, no alcancen altas cotas, no se desarrollen correctamente. ¿Qué es lo que queremos los padres para nuestros hijos? Queremos lo mejor para nuestros hijos, dice la palabra y dice Jesucristo, que si nosotros siendo padres malos, cuando nuestro hijo nos pide pan no le damos una piedra, cuando nos pide un pescado no le damos serpiente, cuando nos pide un huevo no le damos un escorpión, cuánto más el Padre Celestial, que es un Padre perfecto, no nos dará a nosotros lo que le pidamos, principalmente la salvación, la vida eterna, la vida abundante, el propósito, la llenura del Espíritu Santo. Claro, Dios quiere darnos todo lo mejor y tú tienes que estar dispuesto a recibirlo, porque el Señor envía su palabra. Él cada día de muchas maneras, de muchas formas envía su palabra. Te la envía a través de esta emisora, claro que sí, pero también te la envía a través de personas, te la envía a través de gestos, te la envía a través de situaciones. El Señor abre puertas delante de nosotros que no nos damos ni cuenta cómo Él nos bendice. Pero Él cada día envía su palabra, dice la palabra de Dios, que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Entonces, ¿qué haremos? Cuando abramos los ojos, cuando despertemos, invoquemos, proclamemos que esas misericordias nuevas que vienen cada mañana a nuestra vida, las tomamos y las hacemos nuestras. Amigo y amiga, escucha bien. Él envió su palabra. Dios envía su palabra cada día. Dios tiene una Biblia. Si tú no tienes una Biblia, bájate una Biblia gratuita por internet, una aplicación de la Biblia, la Joy, por ejemplo, ¿cómo se llama esa? La YouVersion. Es una versión muy buena para que tú leas la Biblia. Es una Reina Valera de 1960, la Biblia más usada en el mundo, la versión más leída. Bájate una Biblia y si puedes, cómprate una de papel. Pero escúchame, Dios envía su palabra cada día. Dios envía su palabra cada día para sanarte y para prosperarte. Señor no quiere que tú camines enfermo. Dios no quiere que tú estés enfermo físicamente, pero tampoco quiere que estés enfermo emocionalmente, sentimentalmente o psicológicamente. No. Dios no quiere que estés enfermo. Y Él envía su palabra para sanarte. ¿Sabes por dónde vienen muchas enfermedades? Por la falta de limpieza. En los países del tercer mundo, mucha gente enferma. ¿Por qué? Por la falta de higiene. Porque no tienen acceso a agua corriente, no tienen acceso a agua limpia, no tienen acceso a poder bañarse o ducharse cada día, como tú y yo que vivimos en el primer mundo y en el occidente. Tenemos ese tremendo privilegio de poder asearnos cada día bien. Por eso hay tanto índice de mortalidad infantil. La esperanza de vida es una esperanza de vida muy pequeña en los países del tercer mundo por causa de su falta de higiene. En lo espiritual ocurre lo mismo. La palabra nos limpia, la palabra nos lava. Si tú estás limpio y lavado con la palabra del Señor, entonces, y solo entonces, tú podrás enfrentar las enfermedades espirituales. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, tú estás limpio. Dice Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios porque os he lavado con mi palabra. Os he lavado con la palabra. Tú y yo necesitamos oír esa palabra que el Señor envía cada día a nuestras vidas para ser sanados. En la limpieza espiritual está la sanidad espiritual. Por eso tú y yo necesitamos guardar la palabra de Dios y tienes que creerlo por fe. Cada día Dios nos habla. ¿Sabes cómo? Mira, esta es la voz de Dios. Mira, esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Esta es la voz de Dios. Abre la boca de Dios. Abre su boca cada día y Él te va a hablar. Y Él va a enviar su palabra cada día. Él va a enviar su palabra cada día para sanarte, para librarte de la ruina, para prosperarte, para abundarte. Cada vez que Dios abre su boca es para bendecirte. Cada vez que Dios abre su boca es para derramar de su abundante gracia sobre tu vida. El Señor quiere llenarte de su gracia. El Señor quiere abundarte con la gracia. Quiere cubrirte con su gracia. Quiere rodearte con su gracia. Quiere darte la llenura de su gracia. El Señor quiere abrir los cielos y derramarlos sobre ti. Pero tú solo tienes que hacer una cosa: creer que lo que Él te habla te sana y te prospera.
y estar dispuesto a recibir lo que el Señor te quiere hablar cada día. ¡Qué bueno! Estamos hablando de guardar la palabra de Dios. Es el tiempo, amigos y amigas. Es el tiempo de disponernos, de abrirnos de par en par, de abrirnos de cuerpo, de alma, de espíritu, de mente, de ser, de todo lo que somos delante del Señor para que Él nos hable y nosotros recibamos la palabra que Él envía, porque Él envió su palabra y los libró de la ruina. En Dios está todo, amigo y amiga. En Dios tenemos absolutamente todo. En Dios tenemos las riquezas del cielo. Él dice que somos herederos de las riquezas del cielo, coherederos con Jesucristo. Fíjate que para recibir las riquezas del reino de los cielos, el Señor nos equipara con su propio Hijo, con Jesucristo, que es también Dios, quien se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día. Amigos y amigas, guardando la palabra de Dios, tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que quite de nosotros todo muro, todo vallado, toda pared, toda resistencia que nuestra lógica, nuestra razón, nuestros prejuicios, nuestras filosofías de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos o tradiciones han levantado entre nosotros y Dios. Por eso tanta gente rechaza a Cristo, rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque tú les hablas de Dios, pero hay tantos inconvenientes que se han levantado en el medio que ahí rebota todo lo que se les habla. Incluso nosotros los cristianos a veces expresamos o revelamos resistencias a lo que Dios nos habla. Nos falta la fe a veces nos falta el querer creer. Pero hay una cosa muy clara, Dios envía su palabra cada día a tu vida. La cuestión no es esa, la cuestión es tú y yo ¿estamos dispuestos a recibirla? ¿Estamos dispuestos a recibirla? ¿Vamos a dar un paso de fe y nos vamos a convertir en una antena que recibe, una antena receptiva de esa voz de Dios? ¿Lo haremos o no lo haremos? Te garantizo algo, el éxito de tu vida y de mi vida se encuentra en el hecho de ser receptivos a lo que Dios nos habla. Hay mucha gente que está enferma, mucha gente que camina en la ruina. Ay, pastor, y no encuentro trabajo. Ay, pastor, y que me van a echar. Ay, pastor, que estoy enfermo. Ay, pastor. Y yo les digo, Dios envió hoy su palabra. ¿La has recibido? ¿La has recibido? ¿O estás viviendo una vida cristiana ajena a la voz de Dios? ¿Estás viviendo una vida cristiana ajena a la palabra que Dios te está enviando cada día? Qué importante es que estemos receptivos a la voz de Dios, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, porque cuando Dios nos habla nos corrige en la buena dirección, nos sitúa en el camino correcto. Cuando Dios nos habla, Él viene a hacer de nuestra vida lo que Él quiere que sea, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Qué bueno guardando la palabra de Dios. Vamos a leer aquí algunos versículos ahora del Salmo 119 que nos hablan también de la importancia de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Seguro que tú lo conoces este versículo, pero yo lo quiero volver a leer porque es uno de mis versículos preferidos que nos hablan del potencial de la palabra para nuestra vida. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara y es lumbrera. En definitivas cuentas, la palabra de Dios es luz delante de nosotros. Hemos visto que Dios envía su palabra, que su palabra nos sana, que su palabra nos prospera y ahora vemos que su palabra nos ilumina. ¿Te das cuenta lo importante, lo trascendental, lo supremamente importante que es que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas? Que no podemos vivir una vida cristiana sin la palabra de Dios, que ningún ser humano debería poder vivir sin la palabra de Dios, sin recibir la sanidad de la palabra de Dios, sin recibir la prosperidad que proporciona la palabra de Dios y sobre todo sin recibir la luz que proyecta la palabra de Dios delante de nuestros pasos. ¿Te das cuenta lo sumamente importante que es la palabra de Dios para cualquier ser humano y sobre todo para cualquier cristiano que se precie de serlo? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjate que podemos caminar en la oscuridad,
Escúchame bien. Tú y yo podemos caminar en la oscuridad, pero es suficiente con que la linterna alumbre por delante de nuestros pies para que no tropecemos. De repente caminamos por un bosque en la noche, supremamente oscuro, y vamos a estar rodeados de oscuridad, pero tremendo. Ya no tropezamos aunque el resto sea oscuridad. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué? A lo largo de nuestro caminar con Cristo, a lo largo de la vida haciendo y sirviéndole a Dios, haciendo su obra y sirviéndole a Dios, de repente en el camino van a aparecer algunas lumbreras, algunos puntos de luz que van a poder servirnos de guía para no perder la orientación del camino que Dios tiene para nosotros. Así que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119, versículo 114 dice: mi escondero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. La palabra de Dios es para sanidad, es para prosperidad, es para luz, pero también es refugio. Qué bueno, la palabra de Dios es refugio. Nos podemos refugiar en Él. Mira, cuando estamos en medio de un problema, esperemos en la palabra de Dios. Cuando acudimos a la palabra de Dios y esperamos, el Señor se levanta como nuestro escondedero, como nuestro escudo. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 3, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Cuando estemos en problemas, acudamos a la palabra. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, el Señor viene y se levanta como escudo alrededor de nosotros. Y es un lugar donde podemos escondernos. El Señor es refugio. Pero ¿cómo vendrá el Señor y se levantará como escudo, como refugio, si antes no esperamos su palabra? La palabra de Dios provoca que el Señor venga a nuestro rescate. La palabra de Dios hace que Él envíe su palabra, nos sane, nos libre de la ruina y alumbre nuestros pasos, nuestro caminar. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro escondedero. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Otra vez, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Mira, mucha gente me dice: pastor, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pastor, yo es que no leo la Biblia porque es aburrida. Pastor, no leo la Biblia porque no puedo entender ni una palabra de lo que ahí dice. Mira, si tú que la Biblia fue escrita de manera simple para que cualquiera la pueda entender. Pero ¿cuál es el asunto? Que cuando tú leas la Biblia, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te acompañe en la lectura de la Biblia. Di: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú estés conmigo aquí en medio. Que cuando yo lea la Biblia, tú me ilumines, tú la alumbres, porque la exposición de tu palabra alumbra. Mira, leer la Biblia, aunque a veces no entendamos el texto en sí, pero lo que hay detrás del texto alumbra nuestro entendimiento, añade sabiduría, nos añade sabiduría. Te va a dar discernimiento, la palabra de Dios te va a dar discernimiento, porque cuando leemos la Biblia no anhelamos un entendimiento teórico o académico. Leer la Biblia hace que el Señor ponga vida en nosotros, ponga amplitud de miras, expanda nuestra mente, expanda nuestro conocimiento, nuestra mente espiritual, y podamos, desde luego, que ser alumbrados y salir de nuestras simplezas. Qué importante es la palabra de Dios, qué importante es la palabra del Señor, como la palabra del Señor nos enseña, nos prepara, nos fortalece. Mira, quiero leerte ahora un versículo que puedes encontrar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 22. ¿Por qué quiero leerte estos tres versículos? Porque aquí vamos a aprender
que el mayor potencial de la palabra de Dios en nuestra vida viene el día que tomamos esa palabra y la hacemos. El mayor potencial de la palabra de Dios, cuanto más tomamos la palabra de Dios, la recibimos, la guardamos y la ponemos en práctica. Por eso esta porción de palabra en la carta de Santiago se titula Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué hemos dicho antes en Salmo 119? Salmo 107, versículo 20, que hemos dicho que Dios envía su palabra para sanar y para librarnos de la ruina. Él envía la palabra, pero nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Mira, a veces cuando oramos creemos que orar es ametrallar a Dios con un montón de palabras. Es empezar a pedirle compulsivamente. La parte más importante de la oración, amigo y amiga, es la parte de la que Dios te habla a ti. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, no puede faltar en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de oración. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué habéis de pedir? No sabéis, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Te voy a decir un secreto mío personal. Yo antes de orar primero leo la Biblia, porque la Biblia provoca en mí la intercesión del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, pone en mí las palabras que Dios quiere escuchar de mi boca. Por eso dice aquí que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Orar a veces significa estar callados sencillamente en la presencia de Dios. Dice el Señor que Él, antes de que le pidamos, Él ya conoce de qué cosas tenemos necesidad. Así que muchas veces ni siquiera se las tenemos que verbalizar, pero sí tenemos que estar en la presencia de Él, en el secreto, en la soledad, en la intimidad. Y solo permitir que sea el Espíritu Santo el que haga brotar de nuestra boca aquello que Dios quiere escuchar en ese momento de nosotros. Por eso el hombre tiene que ser, como dice Santiago capítulo 1, versículo 19, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí habla la palabra también del dominio propio, de mantenerse sobrio, de mantenerse tranquilo y en calma, confiar en el Señor, no dejarnos provocar por las personas ni por las circunstancias fácilmente. Así que, ¿cómo dice que tiene que ser el hombre? Pronto para oír. ¿Para oír qué? Para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar. Sí, es mejor estar callados y escuchar a Dios, a que Dios se calle y que nos escuche a nosotros. Es verdad que cuando oramos también nosotros hablamos, pero la parte más importante de la oración es cuando Dios nos habla a nosotros, cuando responde nuestras preguntas, cuando nos revela proféticamente algo, cuando nos guía, cuando despierta en nosotros y nos ilumina en alguna circunstancia o situación. Por eso tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Y dice el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Te voy a decir un secreto. Cada día nuestra alma está en peligro de ser devorada. Dice la palabra que el diablo está alrededor de nosotros, como león rugiente viendo a quien devorar. Mire, el diablo es lo más malo que hay, pero el diablo es diligente con su trabajo. El diablo no es ningún perezoso, El diablo trabaja y trabaja todos los días y él no para hasta que termina con las almas, hasta que las devora. Entonces aquí, ¿qué está diciendo la palabra? Que dice que desechemos la inmundicia, que desechemos la malicia. Mira, toda inmundicia y toda malicia que haya en tu vida, por favor, tenemos que determinarnos con la ayuda del Señor a echarlo fuera de nuestras vidas. Abandonar actitudes de maldad, abandonar actitudes inmundas, mundanas, sucias, inicuas. Por favor, vamos a hacer una lista con lápiz y papel y decir, Señor, ayúdame
a apartarme y a echar fuera de mi vida esta relación inmunda, esta malicia que hay en mí, esta malicia que me provocan otros, esta relación mala, esta relación inmunda, este lugar que yo visito, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, líbrame de que yo vuelva a ese lugar. Líbrame, líbrame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a desechar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos santifique. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos dé la fuerza, el dominio propio, la sobriedad, la calma, la determinación, el carácter para defender lo de Dios en nuestra vida y echar fuera de nuestra vida lo que no es de Dios. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra. Mansedumbre es manso, pero mansedumbre también podríamos interpretarlo por humildad, porque Dios dice que Él exalta a los humildes y tira el polvo de la tierra a los soberbios. No podemos tener una relación con Dios desde la soberbia, desde la arrogancia, desde el orgullo, desde la prepotencia, desde la autosuficiencia. No podemos mantener una relación con Dios al mismo nivel, ponernos al mismo nivel que Él, porque en ese caso estaríamos cometiendo un pecado contra la autoridad de Dios. No nos podemos ni parecer en absoluto en nada a Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser desde la mansedumbre, tiene que ser desde la humildad. ¿Y qué significa mansedumbre y humildad? Significa sujeción por amor a Dios. Sujeción por amor a Dios. Antes en Salmo 107, ¿qué decía? 107, versículo 20, que Dios envió su palabra para sanarlos y para sacarlos de la ruina. No, aquí dice, recibid con mansedumbre la palabra. Si Dios la envía, nuestro trabajo es recibirla, no desecharla. Hay gente que rebota la palabra en ellos, que la desecha, que no la quiere escuchar, y si tú les hablas de Cristo hasta se enojan, se enfadan y se ponen iracundos. Pero dice, oíd, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mira qué bueno. Cuando un agricultor quiere sembrar una tierra, lo primero que hace es limpiar la tierra. ¿Qué hace? Saca las piedras, saca las rocas, limpia la tierra, quita los rastrojos, quita los espinos, quita todo aquello que va a trabajar en contra de una buena cosecha, de un buen fruto. Aquí el Señor dice que desechemos la inmundicia y la malicia. La inmundicia y la malicia son las rocas, los espinos, los rastrojos que perjudican la tierra de nuestro corazón. Y es por eso que a veces no damos fruto, porque en nosotros hay inmundicia y en nosotros hay malicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Desechemos, limpiemos la tierra, preparemos nuestro corazón para recibir ¿qué? Para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Oiga, yo todavía no he visto ningún campo de siembra que se queje cuando recibe la semilla. Todavía no he visto ningún campo que escupa la semilla fuera del campo. Todavía no lo he visto. ¿Por qué? Porque el campo mansamente recibe la semilla que es plantada en él. Así nosotros mismos, una vez que estamos en ese trabajo arduo de desechar, de expulsar de nuestra vida, de cortar con todo aquello inmundo y malo, el Señor comienza a sembrar, Él envía su palabra y nosotros la tenemos que recibir con mansedumbre. No se te ocurra rechazar nunca algo que Dios te habló. No se te ocurra. No se te ocurra rechazar algo que Dios te habló. Recíbelo con humildad, sujétate a ello con mansedumbre, porque lo que Dios te habla, no te lo habla para que rebote en ti, quiere plantarlo en ti. Dice la palabra implantada. La palabra implantada. El Señor te habla y lo que Él te habla, Él quiere que permanezca en ti. Él quiere que guardes su palabra. Y termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué te dije al principio? Que el diablo está como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar. La palabra diaria implantada por Dios en nuestra vida y que recibimos con mansedumbre y humildad, nos protege cada día del diablo.
El día que no recibimos la palabra, nos quedamos expuestos a que Dios nos quiera proteger por pura gracia, porque nosotros no recibimos aquello que nos iba a proteger. Dios es bueno y su misericordia, amigos y amigos, es para siempre. Su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué dice? Prontos para oír, recibid con mansedumbre la palabra. Y hoy hemos aprendido cómo el Señor nos habla, nos envía su palabra, número 1, para sanarnos, número 2, para prosperarnos, número 3, para abundarnos, número 4, para sacarnos de la simpleza y poner sabiduría, discernimiento en nosotros, número 5, para alumbrar nuestros pasos, número 6, para alumbrar nuestro camino. Y el Señor nos enseña y nos dice: escuchad mi palabra. Sé tardo para hablar, pero pronto para oír. Disponte en mansedumbre, disponte en humildad, para que la palabra que yo te envío cause todos estos efectos en vosotros. Y dice el versículo 22 del capítulo 1 de la carta de Santiago, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante es esta instrucción de Dios y qué importante es que la recibamos y que la obedezcamos. Dice el Señor que hay muchos cristianos que sí, que reciben, oyen con humildad y mansedumbre la palabra que Él habla, pero luego no la ponen en práctica. Tenemos que ser oidores, sí, pero tenemos que ser hacedores también. La palabra de Dios alcanza su máximo potencial en nuestra vida en el momento en que la hacemos, en el momento en el que la ejecutamos, en el momento en que la ponemos en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Mira, el Señor envía su palabra. Nosotros la oímos, nosotros la recibimos y nosotros la guardamos. ¿Pero para qué? Para hacerla, para ponerla en práctica. El Señor, por ejemplo, te va a hablar de perdón y tú vas a escuchar. Y los mensajes de perdón habitualmente son mensajes lindos. Cuando el pastor en la iglesia, o algún predicador, algún evangelista que nos visita, nos predica acerca del perdón, verdaderamente oímos esa palabra, recibimos esa palabra y guardamos esa palabra. Pero luego el Señor va a permitir situaciones en tu vida donde tú pongas en práctica el perdón. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta lo difícil que es, muchas veces, hacer la palabra de Dios, es decir, que sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué haremos? Ahí tendremos el dilema de fe. ¿Perdono o no perdono? ¿Me vengo o no me vengo? ¿Me voy o no me voy? ¿Saco la espada o no saco la espada? ¿Le respondo a esta persona a su ofensa con una ofensa? ¿O pongo en práctica la palabra de Dios? Este es el gran dilema por el que vivimos cada día. Entonces, cuando decidimos tomar partido por lo que Dios nos ha hablado, y aunque con esfuerzo, sacrificio, renuncias y lágrimas, decidimos hacer la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta del tremendo fruto que viene a nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta. El fruto del perdón va a ser extraordinario. El fruto de la siembra va a ser extraordinario. El Señor y el apóstol Pablo y el Antiguo Testamento, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la siembra y la cosecha como una ley establecida por Dios en el reino de los cielos y que ha trasladado a la tierra para bendecirnos a ti y a mí, para prosperarnos a ti y a mí. Y quizá nosotros recibimos esa enseñanza, recibimos esa palabra de Dios, la oímos, la recibimos y la guardamos. Pero luego llega el momento de sembrar. Y qué difícil es sacar la cartera y sembrar nuestro dinero, qué difícil es sembrar nuestro tiempo en servir en la iglesia, qué difícil es sembrar también nuestra vida en un propósito de Dios, qué difícil, pero el Señor dice, pero sed hacedores y no solamente oidores. Mira, tenemos que huir tú y yo, amigos y amigas, de la figura del cristiano teórico. Tenemos que huir de la figura del cristiano teórico. Hay mucho cristiano de teoría,
Y todos estamos peleando con esos dilemas de hacer o no hacer. Porque recibimos y oímos y guardamos la palabra de Dios y nos parece linda en la teoría, pero hacerla a veces es difícil, nos duele. Significa tomar decisiones radicales, a veces significa romper, a veces significa renunciar, a veces significa asumir sacrificios. Pero el Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque mira, si somos cristianos teóricos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tantos cristianos que dicen yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo leo la Biblia todos los días, o como aquellos cristianos que dicen no, pero a mí no me hace falta ir a la iglesia, yo cada día oro y leo la Biblia, pero no están haciendo la palabra de Dios, porque en Hebreos 10:25 dice no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y buscamos cualquier excusa para no congregar el domingo. Buscamos cualquier excusa. Entonces somos oidores, pero no somos hacedores. Si no somos hacedores, no vamos a poder recibir fruto. No nos engañemos. Mucha gente habla y dice que no disfruta, que pasa, que por qué, es que esto, es lo otro. Claro, porque eres oidor, pero no eres hacedor. ¿De qué te vale tener un campo delante de tu casa? ¿De qué te vale estudiar y convertirte en un ingeniero agrónomo especialista en el campo? ¿De qué vale que tengas las mejores semillas en tu casa? ¿De qué vale que tú sepas todas las técnicas de siembra que se han publicado en todos los libros? ¿De qué vale que tú te compres un tractor, una trilladora, una cosechadora? ¿De qué vale si no sales de la casa, no pisas el campo y no lo siembras? No tendrás fruto por el hecho de tener, un campo enfrente de tu casa. No vas a tener fruto porque salgas a la ventana cada mañana y comiences a contemplar el campo desde la ventana apoyado con una limonada en el quicio de la ventana, en el alféizar. No vas a tener fruto así. Tienes que salir de la casa y poner en práctica lo que sabes, porque Dios te lo habló. Y tienes que ir al campo y sembrarlo. Y entonces recogerás el fruto. Recogerás el fruto. La vida espiritual es exactamente igual. Dice el Señor, es muy importante que me oigáis. Es muy importante que me oigáis. Es muy importante que yo la palabra que envío cada día la oigáis, la recibáis y la guardáis. Pero esa es la primera parte del trabajo. Esa es la preparación para el fruto. Pero el fruto solo se consuma cuando tú lo que has oído, lo que has recibido y lo que has guardado de mí, lo pones en práctica en tu vida. Este es el tema, este es el asunto, amigos y amigas. Guardar la palabra de Dios para usarla. Tenemos que usar la palabra de Dios, porque el mayor potencial de la palabra de Dios lo alcanzamos en nuestra vida cuando la ponemos en práctica. ¡Qué bueno! Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ya son las 8, casi menos cuarto de la tarde aquí en Madrid, España. No sé desde qué parte del mundo me puedes estar escuchando. De repente está recién amaneciendo en tu país, o es por la tarde, o a lo mejor es todavía de madrugada, no lo sé. Pero quiero bendecirte en esta hora. La palabra es tan importante. Tenemos que enamorarnos de la palabra, tenemos que anhelar la palabra, apasionarnos por la palabra. Nosotros hacemos cada mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a través de Facebook Paco Rubiales Pastor, también a través de nuestra radio online crackradio.es y también a través de nuestra radio FM, Crack Radio Madrid 96.2 FM, un programa devocional que se llama Una Hora con Dios. Estás invitado a conectarte cada mañana a las 7 de la mañana, hora en Madrid, capital de España. Y ahí lo que hacemos es que leemos 35 o 40 minutos de la palabra. Y la leemos en alto. Y la leemos para no solo bendecirme a mí mismo que la leo, sino bendecir a toda nuestra audiencia. Y si tú sintonizas con nosotros, vas a estar escuchando la palabra de Dios. Ahora estamos leyendo el libro del profeta Jeremías. Ya vamos por el capítulo 15 que comenzaremos a leer mañana. Y terminamos orando y bendiciendo
Entonces yo te pido que te unas conmigo a las 7 de la mañana, que todavía es de noche, que todavía es de madrugada, que nos anticipemos al alba, que nos anticipemos al amanecer, para encontrarnos en primer término con la voz de Dios, con la palabra de Dios, y luego terminamos ese tiempo orando, levantando un clamor, levantando una oración, dándole gracias a Dios, diciéndole a Él quién es Él, describiéndolo y diciéndole quién es Él para nosotros, recordándole sus muchas promesas que vienen en la palabra de Dios. Y así lo hacemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Te invito a que te conectes con nosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana porque comenzamos el día encontrándonos con Dios. ¡Qué bueno! La palabra es fundamental, es trascendental. No seamos cristianos teólogos, seamos cristianos activos en la palabra, que ponen la palabra en práctica, que la ejecutan, que la experimentan, que la prueban. La prueban, prueba la palabra, prueba las promesas de Dios, prueba al Señor. Pruébalo por medio de la palabra. Di, Señor, tú me dijiste que si yo estaba trabajado y cargado, viniera a ti y descansara. Así que como eso dice tu palabra, yo hago tu palabra y yo vengo a ti y descanso en ti, porque tú eres mi reposo, Señor. Y yo te prometo que el Señor va a poner en ti el reposo y el descanso. Señor, alguien me ofendió. Señor, tu palabra dice que perdonemos a los que nos aborrecen, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos persiguen, por los que nos humillan. Señor, lo voy a hacer. Me duele porque mi carne me pide vengarme, pero voy a hacer tu palabra. Y te prometo que vas a comenzar a cosechar los frutos. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte en esta hora y decir así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, intercede por nosotros hasta con gemidos indecibles, como dice tu palabra. Y yo he oído esa palabra y yo la he creído. Y yo quiero ponerla ahora en práctica. Quiero experimentar tu intercesión, Espíritu Santo. Quiero que pongas en mi boca revelación, profecía y la oración que Dios quiere escuchar en esta hora. Padre, abre los cielos. Abre la ventana de los cielos y sobreabúndanos con toda bendición. Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están ahora en conexión, conectados conmigo en este tiempo de oración. Padre, en esta hora yo te pido que tu mano venga sobre nosotros, que levantes vallado, que levantes campamento, que nos rodees, porque los que te temen, tú los defiendes. Padre, ayúdanos a llegar al final de la meta. Padre, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, perdona nuestros pecados. Padre, restaura nuestras vidas. Padre, reconcílianos con aquellos con los que de los que estamos separados. Padre, que todos podamos caminar en un solo espíritu. Señor Jesús, que tú seas por nuestra cabeza y por nuestro fundamento. Padre, yo oro ahora por aquellos que no quieren recibir tu palabra. Por favor, Señor, visita a los Espíritus Santos en el nombre de Jesús, para que ellos reciban tu palabra, la escuchen y la guarden y la pongan por obra, para que podamos recoger los frutos abundantes de caminar ya no por vista, sino por fe. Padre, sácanos de la aflicción, de la angustia, llévanos a lugares espaciosos. Señor, enséñanos a sembrar para que tengamos mucho fruto. Padre, rompe toda resistencia que hay en nosotros. Rompe toda resistencia, Padre, que hay en nosotros y que nos impide a veces poner en práctica alguna de tus palabras. Padre, perdónanos cuando nos dejamos llevar por un espíritu de cobardía, Señor, un espíritu de cobardía que tú no has puesto en nosotros, porque tú en nosotros has puesto espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos tu palabra, cuando no la ponemos por obra. Señor, pero en este día yo te pido que nos des la llenura del Espíritu Santo, que nos llenes de su poder. Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos bendiga de todas las maneras posibles, que nos des discernimiento, que pongas en nosotros sabiduría, conocimiento, ciencia, revelación, profecía. Padre, que ensanchen nuestra mente, nuestro entendimiento espiritual. Señor, que tu palabra oxigene nuestro espíritu y que tu palabra alimente y fortalezca nuestra alma.
Padre, bendice a todas y cada una de las personas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, más mayores, más jóvenes que están ahora en comunión con el Espíritu Santo y conmigo, todos en comunión, levantando este clamor y levantando esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abre puertas, Señor, pero también cierra aquellas puertas de situaciones que nos perjudican y que tú no quieres que estén abiertas en nuestra vida. Ciérralas aunque nos duela, ciérralas, Señor, aunque nos moleste, ciérralas, Señor, porque si tú cierras una puerta, tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama abundantemente de tu gracia. Proclamamos tu gracia, Señor. Proclamamos tu gracia abundante. Venga tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te recuerdo que dentro de 2 horas y 10 minutos estaremos de nuevo en directo a través de estos canales Facebook, Paco Rubiales Pastor, Crack Radio Madrid 96.2 FM y crackradio.es para todo el mundo en nuestro programa Límites Insospechados de 10 a 11 de la noche, hora peninsular española, a las 10 de la noche en Madrid, capital de España. Si quieres contactar conmigo, llamarme o escribirme, puedes hacerlo directamente a mi número de teléfono personal, que es el siguiente: 666-77-8634, 666-77-8634, con el prefijo internacional más 34, si me quieres escribir SMS o WhatsApp o me quieres llamar a mi número de teléfono. Amigos y amigas, recibe un fuerte abrazo de tu amigo el pastor Paco Rubiales. En 2 horas y 10 minutos nos volvemos a encontrar en directo por estos canales. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén. Hasta luego. Adiós.